Bien, mi Dios les continúe bendiciendo nuevamente. Le dije que tendríamos una escuela dominicana un poquito larga. Estamos grabando en este momento el segundo estudio. En la mañana de hoy estuvimos hablando sobre el ambiente que la Biblia predice, en el cual o dentro del cual se desarrollaría la vida de los cristianos del tiempo del fin. Y estuvimos viendo, en primer lugar, según Mateo capítulo 25, que la iglesia tendría que enfrentar un enfriamiento muy tremendo para los tiempos del fin, y ese enfriamiento, según Mateo capítulo 25, sería única y exclusivamente por descuido espiritual. La Biblia predice que en los últimos tiempos habría una tremenda apatía hacia las cosas del Señor en cuanto a los cristianos de los tiempos que estamos viviendo. Una tremenda apatía habría hacia la Biblia, hacia la asistencia a la casa del Señor, hacia las oraciones, hacia el ayuno. Y esa apatía produciría un enfriamiento muy grande que daría como resultado no solamente la deserción de miles y miles de cristianos en el tiempo del fin, sino que permitiría que la apostasía cobrara mucha fuerza en el tiempo del fin. La apostasía profetizada por el apóstol Pablo. Les hablé un poquito sobre los tiempos del fin cuando se iniciaron. Cuando el Espíritu Santo descendió en el mes de junio para el año 33 después de Cristo, la Biblia dice que el apóstol Pedro, predicando más o menos a las 9 de la mañana a las miles de personas que estaban en la calle, pero les decía que esto es lo profetizado por el profeta Joel, y en ese momento el apóstol Pedro cita Joel 2:28, cuando dice: en los últimos días yo derramo en mi espíritu, y aplica ese texto bíblico al acontecimiento que se estaba llevando en ese momento. Eso quiere decir que según la predicación y la hermenéutica o aplicación congruente o correcta de Pedro, los tiempos del fin se dieron inicio con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Recuerden que Pentecostés no era una fiesta de la iglesia cristiana. Pentecostés era una fiesta que el pueblo judío celebraba por causa de los 10 mandamientos. El día que Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, a partir de ese momento Israel celebra una fiesta conocida como la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés, que significa 50, y conocida también como la fiesta de las semanas o como la fiesta del meser de las gavillas. Entonces, a partir de ese momento, dice Pedro, que nosotros encontramos los acontecimientos del final de los tiempos. De hecho, después que Pedro diga toda esa profecía, también encontramos a Pablo hablando del fin de los tiempos en que ellos ya existían. Lo que está sucediendo en este momento, que de acuerdo a los acontecimientos y de acuerdo a las fechas proféticas bíblicas, nosotros nos encontramos más que en el final de los tiempos, nos encontramos en los últimos acontecimientos antes del arrebatamiento de la iglesia y de la aparición del falso Mesías o del falso Cristo, o la aparición del falso profeta. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la Biblia y busquemos en ella cómo están los tiempos que estamos viviendo hoy. Hablamos de un fuerte desaliento en el pueblo de Dios. Personas que preferirían una playa, un río, una cancha, un televisor, que sentarse a escuchar un domingo la palabra del Señor, dando rienda suelta a sus deseos carnales, y que ese día que está muy cerca los va a sorprender a ellos de una forma muy triste y muy dolorosa. Estuvimos viendo también que otra señal de los tiempos del fin, entre las cuales que la iglesia tendría que desenvolverse, tenía que ver también con la aparición de falsos ungidos. Habrían terremotos, habrían maremotos, habrían guerras, rumores de guerra, levantamiento de raza étnica contra raza étnica, y en todo ese movimiento, en toda esa vorágine que causaría dolor, tristeza y traería sangre en el mundo, la iglesia se le llama a ganar almas y a evangelizar. O sea, lo que les quiero enseñar, que para los tiempos antes del arrebatamiento, la Biblia no predice que las cosas irían de bien en bien o de lo mejor en lo mejor.
que contradice específicamente lo que se ha enseñado mucho en estos últimos días, de que lo mejor está por venir. Realmente los acontecimientos que se acercan son sumamente difíciles, no solamente para el mundo, sino también para la iglesia. Por eso estuvimos viendo en la primera carta de Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, la aparición de personas hablando palabras de Dios que Dios nunca le dio a ellos, pero que realmente serían motivados, entre otras cosas, por los pensamientos de su corazón, los anhelos de su corazón y por demonios también. Y cuando esas profecías se han dado más en estos tiempos de COVID-19 o de coronavirus, hemos visto cómo se han contradecido, cómo han fallado, cómo han mentido. Y el siguiente día aparecen sonrientes con la nueva profecía que viene de moda también. Por eso Pedro dice que a la hora de entender los tiempos, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien el estar atentos a ella como el lucero de la mañana. La Biblia es el libro que nos dice a nosotros realmente los tiempos y la época que estamos viviendo. Por eso debemos estar atentos y alertas a lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia predice que la iglesia cristiana, la radical, el verdadero cristianismo, tendría que navegar en este mundo, llevando el evangelio en medio de una creciente apostasía que se levantaría. Apostasía profetizada por el Mesías en Mateo capítulo 24, cuando nos advierte a nosotros: miren que nadie les engañe a ustedes. Preocúpense porque nadie los engañe a ustedes. Dando a entender el Mesías que la mentira y el engaño sería algo que el diablo usaría fuertemente para estos últimos tiempos que estamos viviendo. A Pablo también menciona la aparición de doctrinas de demonios. O sea, el carácter de la iglesia sería formado en muchos lugares demoníacamente. O sea, al no estudiar Biblia, al no vivir en santidad, al no buscar de Dios y apartarse del mundo, estando dentro de la iglesia. ¿Se puede estar dentro de la iglesia y estar dentro del mundo? Claro que sí. Este tipo de personas serían terreno fértil para que los demonios trabajen en ellos y traer a la iglesia doctrinas demoníacas. La hemos visto, como la señora de México que dice que el dinero habla. La hemos visto, como el otro que decía que el Espíritu Santo había caído sobre ellos y realmente ponía escarcha en los ductos del aire acondicionado, y cuando los botaban, él decía: el Espíritu Santo está derramando oro en este momento. La gente se quebrantaba, ayudaba y soltaba dinero. Y sobre esa doctrina, como la prosperidad, que se le llama teología de la prosperidad, pero realmente no debería llevar el concepto de teología, porque teo es Dios y logía es conocimiento. Y esto no es conocimiento de Dios. Este es un conocimiento infame, creado en las puertas del infierno para llenarle los ojos a las personas de dinero y desviarlos de los caminos del Señor. Y ese es el mensaje que se ha estado predicando hoy. Quiero hacer un paréntesis y aclarar dos cosas antes de entrar al estudio bíblico. Lo primero, llegó a mis manos un video donde el pastor Rudy está hablando con una pareja de pastores sobre los acontecimientos que se están viviendo con el COVID-19. Y el señor Rudy, en la interpretación que él presenta, estos son videos que corren por internet como agua cuando llueve, y la gente cree todo lo que ve, y la gente dice: oye, tienes razón, es verdad. Pero es bueno que nosotros analicemos las cosas antes de dar un veredicto final. El señor Rudy presenta prácticamente la marca de la bestia y la ejecución de ella misma mucho antes que aparezca el anticristo. Cronológicamente no puede ser. No puede ser, número uno. Número dos, el señor Rudy presenta el COVID-19 como un ataque a la iglesia y para encerrar la iglesia que ya no evangelice más. Yo personalmente no comparto esa posición, porque si los gobiernos del mundo quisieran perseguir la iglesia, tienen sus asambleas de diputados o legisladores para que legislen leyes que vayan en contra de la iglesia. No necesitan acabar la economía mundial, ni necesitan tampoco matar tantas personas que no se puedan enterrar, como lo que se está sucediendo en Guayaquil, Ecuador, en Nueva York, Estados Unidos, como lo que sucedió en Italia, como lo que sucedió en España. Realmente discrepo mucho de esa posición. Y todos aquellos que han visto ese video y lo dan por sentado, yo les invito a estudiar cronológicamente los tiempos del fin, en cuanto a la aparición del anticristo, en cuanto a la aparición del falso profeta y en cuanto a la aparición de la marca de la bestia.
y que también pueda estudiar cronológicamente la desaparición de los santos de esta tierra en el traslado al cielo, lo que se conoce como arrebatamiento de la iglesia, y en qué tiempo se debe de llevar. Yo, si el señor Rudy puede ver este video, yo mejor le animo a él a ser más consecuente con la realidad y estudiar un poco más las escrituras, porque escatológicamente está totalmente desordenada su interpretación. Además de eso, no solamente la iglesia cristiana está encerrada en su casa, está encerrada la secta católica, los mormones, los testigos, los Hare Krishna, todos aquellos movimientos religiosos del mundo y a unos que son extremistas están encerrados en su casa. Entonces, no es un ataque contra la iglesia, yo no lo veo así. Hay formas de interpretar los tiempos que estamos viviendo, pero no creo que esa forma sea la más correcta que nosotros podemos interpretar. En segundo lugar, me llamaba la atención que una iglesia de Colombia, muy grande de Colombia, sus pastores dijeran por la televisión, por internet, que ellos no tenían ni comida porque ni salario había para ellos, y un ministerio quiso ayudarlos y ellos los rechazaron y oraron a Dios, le pidieron a la iglesia y la iglesia empezó a renovar los diezmos. El COVID-19 tiene muchas cosas que son negativas, claro que sí. El sufrimiento y el dolor por un ser querido que está enfermo y por miles que han partido. Es muy doloroso, yo lo sé. Por otra parte, el COVID-19 prácticamente destruye la economía mundial, la lanza por el suelo. No hay país prácticamente que no haya escapado de este azote. Y en cuanto a la economía mundial, los países se están viendo obligados prácticamente a reabrir nuevamente si no quieren encontrarse totalmente destruida su economía y sin una esperanza para inversión, para ayuda en el día de mañana. Tienen que crear reglas, tienen que crear algunas leyes de distanciamiento, cubrimiento, etcétera, etcétera, para que la población vaya saliendo poco a poco, porque la economía no hay que dejarla morir. Si en 2 o 3 meses no hay una reacción hacia esto, ya no tendremos mucho por lo cual luchar y el mundo se sumergirá en una hambre que tendrá consecuencias catastróficas. De hecho, ya las está teniendo. Pero me llama la atención que esta iglesia es una iglesia que apoya mucho el movimiento mundial de Enlace Televisión. Y los pastores de esta iglesia en estos últimos años han estado llamando a las congregaciones a sembrar y pactar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar y te va a dar. La gente pactó y sembró como ustedes no tienen idea, tanto en Enlace como en esa iglesia. Y me causa mucha preocupación el ver sus pastores decir que no tenían para los alimentos y que le iban a ayudar a ellos, cuando es una iglesia de miles y miles de almas. Me preocupa mucho por la sencilla razón de que si el mensaje que ellos predican es verdad, ¿por qué tienen que salir a los medios de comunicación a decir eso cuando se supone que en este tiempo de angustia, en este tiempo de calamidad mundial que hay, ellos deberían estar desbordados en economía para enfrentar lo que viene con toda la siembra que miles y miles de personas han hecho en ellos, en su país y fuera de su país? Me preocupa mucho porque hay predicadores que ansían abrir la iglesia no porque quieran alabar a Dios, sino porque todo su status quo económico se les vino al suelo con esta pandemia. Pero sin embargo, hay congregaciones como las nuestras que no son muy grandes. Nuestra congregación consta de unas 60, 70 personas cuando llegan todos. Y ellos han sido muy adoctrinados, de tal manera que en esta pandemia que estamos viviendo, yo no he tenido que enviar un SOS para rescate y ayuda de nuestros alimentos, de nuestro diario vivir, por la doctrina que nosotros hemos sembrado. No digo que todos han sido fieles, pero sin embargo, la enseñanza es determinante en esto. Pese a que en esta pandemia muchas personas se han levantado a hablar en contra de los pastores que predican a favor del diezmo, cuando realmente en su origen el diezmo nunca fue creado por el hombre en sí. Aunque Adán diezmó de lo que se entendía que era un impuesto para el gobierno de aquel entonces, Adán fue el hombre que por primera vez utiliza la palabra en hebreo masot, que es diezmo, y le trae al Señor. Luego ese diezmo se constituye una ley en donde los levitas recibirían el diezmo, y al recibir el diezmo ellos diezmarían al sacerdocio,
y el sacerdocio entonces compartiría con su familia de los diezmos de los levitas, que de por sí eran miles y miles, por la sencilla razón de que estamos hablando de una nación diezmando no a 1000 sacerdotes, sino a un solo sacerdote y a la tribu de Leví. Ese fue el sistema que el Señor escogió para sostener la vida religiosa de su pueblo. Posteriormente, en 1 Corintios capítulo 9, Pablo, hablando del sistema económico de los levitas y del sacerdocio, lo trae y dice: nosotros también tenemos derecho. Y Pablo dice: la ley de que el buey no debe trabajar cubierto la boca, ¿se hizo por ellos o por nosotros? Dice Pablo: se hizo por nosotros. Nosotros también tenemos el derecho que tienen los sacerdotes. Y al decir la palabra nosotros en términos plurales, está trayendo el sistema económico que se usaba en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. De hecho, las congregaciones cristianas existen por la fidelidad del pueblo de Dios, tanto en diezmo y en ofrenda. En una visión que David Wilkerson tuviera en 1973, él decía que en la crisis que iba a venir, que estamos viviendo en este momento, iglesias se sostendrían y ministerios por la buena fidelidad de sus miembros, los cuales serían bendecidos, pues aún en medio de la crisis le darían al Señor lo que eran del Señor. Palabras del señor Wilkerson que están fundamentadas no solamente en su visión, sino en la misma revelación de la palabra de Dios. Por eso, si usted pertenece a una congregación cristiana y en esa congregación usted le predica la palabra de Dios con justicia y con rectitud, no deje de diezmar. Que el mundo hable lo que hable. De hecho, el mundo siempre ha rechazado a Dios y rechaza todo lo que tenga que ver con Dios y todo lo que huele a Dios. Por eso nosotros somos mal vistos en este mundo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción y tendréis problemas. Jesús dijo: si en el árbol verde que soy yo me han tratado así, ahora ustedes, ¿qué no les hará el mundo a ustedes? Por eso la doctrina de la iglesia, el crecimiento de la iglesia espiritual, tiene que ver con la enseñanza bíblica y no con la opinión que el mundo tenga. En este momento, si usted pertenece a una pequeña congregación y en esa pequeña congregación el pastor se apoyaba con los diezmos, no deje de enviarlo. Y no solamente no deje de enviarlo, ponga allí su ofrenda también y bendiga al varón de Dios, que es el hombre que Dios utiliza para encaminarlo a usted en los caminos del Señor. Y no deje que el diablo le llene la cabeza. No permita que el mundo gobierne su vida, ni que el mundo tome las decisiones que por conocimiento bíblico usted tiene que tomar. Por eso no hay nada más hermoso que una iglesia bien adoctrinada y una escuela de creyentes obedeciendo cabalmente la palabra de Dios sin rechazar lo que la palabra de Dios dice. Era dos comentarios sobre los cuales quería compartir con ustedes. Lo primero, acerca de la interpretación del señor Rudy acerca de los tiempos que estamos viviendo, y también en parte sobre esta congregación que pedía ayuda. ¿En dónde queda el mensaje de prosperidad que ellos predicaron? ¿Dónde está todo el dinero que ellos recibieron? ¿Qué lo hicieron en el tiempo que lo recibieron? Que el COVID-19 los encontró a ellos con los bolsillos prácticamente vacíos. Por eso yo les aliento a ustedes en esta tarde a fundamentarse completamente en la palabra del Señor. Y no atendamos razonamientos humanos, doctrinas humanas, sino que todo lo que nosotros creamos, en lo santo, en lo bueno, en lo puro, de lo que tenga buen nombre, que todo venga de la bendita, gloriosa y santa palabra del Señor. Confíen en Dios, que Dios no les va a ustedes a abandonar. En el tiempo que nosotros nos encuartelamos en esta casa, nosotros hemos confiado plenamente en el Señor. Y las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros nos han llegado una detrás de otra aquí en nuestra propia casa. Y aunque humanamente a veces nos hemos preocupado, y cuando esto termina, ¿qué sigue mañana? Ya mañana la bendición de Dios viene hacia nosotros nuevamente. Por eso, a todos los cristianos que nos están escuchando, de la congregación la cual pastoreamos y de otras congregaciones donde el pastor visita las almas y trabaja arduamente por las almas, apoya a su pastor, de su diezmo, de su ofrenda. Y si alguien le dice que no lo haga, es el diablo en la boca de esa persona. Sujetaos a Dios. Dice la Biblia: y sujetaos a vuestros pastores que velan por vuestras almas también. Pablo dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruya a usted, pues nosotros daremos cuenta a Dios por la vida de ustedes en el día de mañana. Así que termino en el análisis de estas dos situaciones,
y entramos prácticamente en este momento a dar seguimiento al estudio que iniciamos hoy sobre cómo sería el ambiente de los últimos tiempos en el cual la iglesia se iba a desarrollar. Se desarrollaría en un ambiente de mucha demonología, de mucha apostasía, y no solamente de eso, sino que en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, la Biblia predice que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, la que se conoce por sus frutos, no por una Biblia en la mano que va al templo, no porque es dominguera, no porque manda su ofrenda de vez en cuando, sino porque son personas que aparte de llevar una Biblia en la mano, la llevan en el corazón y practican lo que la Biblia dice. Esas personas que se conocen para el tiempo del fin como cristianos radicales tendrían que luchar para sobrevivir en un mundo donde la iglesia se corrompería fuertemente. Por eso mi posición muy personal es que no solamente Dios está tratando con el mundo, Dios está tratando con una iglesia que abrió su corazón y su puerta a la apostasía, llegando a ser tan idólatras como aquellos que adoran ídolos. Se dice que en el catolicismo romano muchas personas idolatran al Papa. No es mentira, es una gran verdad. Adoran demonios a través de imágenes. No es mentira, es cierto. Éxodo 20, 1 Corintios capítulo 10, verso 20 lo dice. Pero también es cierto que han entrado tantos papas e ídolos en el cristianismo que esto también ha enojado al Señor. Pues han entrado hombres que se idolatran. Hay personas que miran a su pastor o a su líder más arriba que al mismísimo Dios. Y hoy están recibiendo la retribución de ellos. Y la pregunta es, si sus líderes son tan poderosos, ¿por qué no los sacan de esta situación que el mundo está viviendo? En este momento, la condición que vivimos, Dios la permite para obligar al hombre, para que el hombre medite prácticamente, mejor dicho, no para obligar, sino para que el hombre medite a mirar al cielo y deje de mirar hacia alrededor de él. Bien, hablamos de un falso avivamiento apostólico para los últimos tiempos, conforme a la profecía que aparece en el libro de Hechos, en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Dice la Biblia, no soportaste a los malos y a los que dicen ser apóstoles que no lo son, y los hallaste mentirosos. Eso quiere decir que se predice que ese falso avivamiento apostólico del tiempo de la iglesia neotestamentaria resurgiría para el tiempo del fin. Hombres que dicen ser, pero no son. ¿Cómo usted conoce un apóstol? La Biblia dice que no solamente el apóstol, sino que el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, todos se conocen por sus frutos y por sus señales. No se conoce por lo que gritan, por lo que saltan, por la voz que imiten, por las lágrimas que boten a la fuerza. No, se conocen por sus frutos. Entonces, ¿qué fue lo que la iglesia primitiva vio en esos falsos apóstoles? Que los frutos, la predicación de ellos, la vida de ellos, no iba de acorde al llamado que ellos decían tener. Los halló mentirosos y les dijo en su cara mentiroso. Entonces aquí se predice que para el tiempo del fin la iglesia va a tener que ser una iglesia valiente, no solamente para enfrentar al mundo, sino a los desatinados, desviados, falsos ministerios que el diablo va a meter dentro de la iglesia para destruirla por dentro. Destruirla por dentro. Cuando el diablo lanzó un ataque así, ¿sabían ustedes que el diablo lanzó un ataque muy fuerte contra la iglesia neotestamentaria desde adentro? Cuando, según el libro de los Hechos, hubo una tremenda murmuración, cuando las viudas gentiles eran desatendidas a las griegas y a las viudas hebreas se les daba más comida y se atendía mejor, provocó una murmuración que, llegando a los oídos de los apóstoles, inmediatamente llamaron a la iglesia a buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para frenar la división que el diablo estaba provocando, pues el diablo lanzó un ataque interno a la iglesia. El diablo vuelve a repetirlo nuevamente, pero esta vez no con comida ni sirviendo mesa. Esta vez llamando a los hombres y dándole una falsa enseñanza para que llenen sus bolsillos de dinero, sacrificando aún la vida de las propias ovejas. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, que en los últimos tiempos, dice la Biblia, que harían mercadería de ustedes. O sea, los verían a ustedes como objetos, como personas productivas. Los hombres que llegarían al púlpito iban a incentivar y iban a explotar la ambición de ellos
obteniendo de los hermanos, de las personas que llegan, todo el dinero posible, usando mal las escrituras, siendo guiados, instruidos por demonios. Y dice la escritura entonces que muchos van a creer sus falsas disoluciones o enseñanzas, pero también la Biblia dice que el infierno está notificado que ellos van de camino, porque la Biblia nos enseña claramente que Cristo no vino a este mundo para hacerte rico, ni para hacerte millonario, ni para que tengas el carro del año. Cristo vino a este mundo a una sola meta: reconciliar el hombre con Dios, pagando con su sangre la deuda que el hombre tenía, reconciliándolo con Dios y otorgándole la vida eterna que es en Cristo Jesús. Él no vino a hacernos ricos. Para nosotros hacernos ricos, para nosotros tener propiedades y tener un buen salario, lo único que tenemos que hacer, todos ustedes jóvenes que me están escuchando, es estudiar, prestar atención a sus maestros, a sus profesores, graduarse, optar por una buena profesión y mañana van a ser prosperados. No necesitamos robarle nada a nadie. De hecho, la mayoría de estos hombres prosperados no lo son por inteligentes, no lo son porque hayan estudiado, lo son simple y llanamente porque se metieron en este camino para aprovecharse de la ignorancia. Aquellos que dicen amar y conocer a Dios y que entregan lo que tienen por falta de conocimiento de la palabra de Dios, cumpliendo lo que dice el profeta Oseas en su capítulo 4, versos 6 al 10, mi pueblo sigue siendo destruido por falta de conocimiento. Entonces, aquí se predice un avivamiento de falsos apóstoles para el tiempo del fin. La iglesia va a tener que sobrevivir y enfrentar este movimiento y salir adelante. De hecho, este movimiento ya existe. Lo tenemos en este momento, de tal manera que prácticamente todo el que aparece hoy con un llamado, o se hace llamar apóstol o se hace llamar profeta. Esa profecía ya se cumplió para estos tiempos. Cuando llegamos a la iglesia de Esmirna, que también es aplicable a estos tiempos, nos habla de una iglesia perseguida, de una iglesia con muchas necesidades. La pregunta es, ¿puede un cristiano, un hijo de Dios, pasar necesidades? Sí puede pasar necesidades en un momento dado. La carta de Pablo a los hebreos en el capítulo 11 nos habla a nosotros de hombres que anduvieron errantes, con hambre, desesperados, no tenían dónde dormir, hombres que Dios usaba, mas el mundo no se merecía a esos hombres, como Elías, como Moisés, como Isaías, como Nahum, como Habacuc, como aquellos grandes hombres de Dios que trajeron un mensaje directamente del cielo. Sí pueden pasar problemas en un momento dado y sí pueden pasar necesidad. De hecho, en este momento hay creyentes pasando problemas por causa de la economía mundial. La economía se cayó y golpeó al negro, al blanco, al chino, al rubio, al millonario, al pobre, al rico, al religioso, al ateo, al incrédulo, golpeó a todo el mundo prácticamente. Y hay cristianos que en este momento están comiendo racionadamente. Hay creyentes que no han podido pagar sus deudas en este momento por la situación que se están dando. Hay hermanos que trabajaban de buhoneros, vendiendo cualquier cosita por allí, y que en este momento, al estar todo cerrado, ¿a quién le van a vender lo poco que le quedan? Y no pueden salir a trabajar porque prácticamente la orden es quédate en casa, y aquí en Panamá te ponemos una multa y te ponemos a barrer medio país para ver si así aprendes a quedarte en casa. Y si ellos están esperando en el gobierno lo hace tan lento por la falta de amor que tiene al pueblo para dar unos miserables, y no quiero que lo tomen por mal, $80, mientras que es el gobierno que ha invertido menos recursos en comida en toda América Central, mientras que hay países con una economía más baja que la panameña y le han entregado al pueblo mayor cantidad de comida en mucho menos tiempo, sin tanta burocracia y sin politizar lo que son las bendiciones que el pueblo necesita, la alimentación que el pueblo necesita. Entonces, sí puede pasar tribulaciones. De hecho, la iglesia de Esmirna no solamente fue perseguida, la iglesia de Esmirna supo lo que era sed, lo que era hambre, lo que era violencia contra ellos. Entonces, la Biblia nos predice que para el tiempo del fin habría una terrible persecución también hacia el cristianismo antes que el arrebatamiento de la iglesia se diera. Y aunque en Panamá no exista tal persecución, sí podemos decir que lo existe en Afganistán, que lo existe en la India,
En los países que están en la ventana 2020 hay una tremenda persecución hacia aquellos que predican la palabra de Dios. China no escapa de esta persecución. Corea del Norte no escapa de esta persecución. El hecho que en Panamá no la tengamos no quiere decir que hayan hermanos muriendo en este momento, no por coronavirus, sino por causa de su fe. Entonces, sí se predice para el tiempo del fin, tristeza, dolor y persecución para miles de cristianos, según la palabra de Dios. Cuando entramos al tercer mensaje, que es el mensaje de Pérgamo, el versículo 14 nos habla a nosotros de un problema que existió en ese entonces y que existirá hasta que el Señor venga. Verso 14: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Cuando hablamos de la doctrina de Balaam, en primer lugar, la doctrina de Balaam tiene que ver con el dinero. Dice la Biblia que Balac mandó a buscar a Balaam para que profetizara contra Israel y lo maldijera, mas Dios no lo permitió. Era el pueblo del Señor y estaba bajo bendición. La Biblia dice que finalmente Balaam le dio un consejo a Balac de unir sexualmente a las mujeres de él con los hijos de Israel y provocar un alejamiento de Dios y llevarlo al campo de la idolatría, lo cual iba a originar un duro rechazo de Dios hacia esa forma de vivir y un castigo inmediato. Eso dio como resultado que el pueblo practicó el pecado de yugo desigual y Dios mató a Balaam por el consejo que había dado. ¿Y todo por qué? Por amor al dinero. Entonces se profetiza que esa doctrina de amor al dinero y de rechazo a las cosas de Dios se daría en los últimos tiempos. No solamente la doctrina de los nicolaitas. Se dice que fue fundado por aquel maestro y por aquel diácono llamado Nicolás. No hay seguridad acerca de eso. Lo que sí se sabe es que nos habla de Nico y de Laos, que tiene que ver con los que se apropian del pueblo o los señores del pueblo. Era una clase especial que predominaba y dominaba en la iglesia y se creían los mejores que habían. Esa clase especial nunca se fue de la iglesia hasta el día de hoy. Pues hay congregaciones que tienen una clase especial para ellos, en donde solamente 4, 5, 6, 7 y 8 son los más importantes de esa congregación, por la educación, por el bolsillo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente tenemos eso de los nicolaitas, sino que registros muy antiguos nos hablan del nicolaísmo como un movimiento de perversión sexual que no fue detenido por el líder de la iglesia, dando a entender que en los últimos tiempos la iglesia tendría que luchar contra la perversión sexual internamente, conocida como adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, que tienen que ver con pecados sexuales. Luego que salimos de la carta de Pérgamo, viajamos a Tiatira. Y hablando de Tiatira, la Biblia nos habla a nosotros en el capítulo 2 y verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer es Jezabel. Tú toleras, o sea, nunca la has atacado, nunca la has frenado, nunca la has confrontado. Que se dice profetiza. Uno, enseñe. Uno, se dice profetiza. Y dos, enseñe. Y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer comida sacrificada a los ídolos, como se dio también en la carta de Pérgamo, que es la carta anterior. Profetiza. Ella se dice ser, pero no lo es. Quiere decir que se predice para el tiempo del fin el mal uso que se haría del don de la profecía. Y nosotros hoy lo estamos viviendo. Los que somos panameños lo vivimos en nuestro país, tristemente. Cuando un varón muy reconocido dijera que para el 7 de abril todo desaparecía, inmediatamente otro falso profeta dijo que él también tuvo esa visión. Y los dos quedaron prácticamente en vergüenza porque Dios nunca habló. El coronavirus sigue cobrando vidas hasta el día de hoy y hace temblar la economía de todos los países del mundo en este momento. Entonces, quiere decir que hay dos ministerios que se utilizarían en los últimos tiempos mal, comenzando el apóstol y el profeta, y entra un tercer ministerio cuando dice, ella se le permite enseñar y seducir. Tres ministerios el diablo
utilizaría o golpearía en los tiempos del fin. El ministerio apostólico, hoy personas que no saben nada de teología bíblica ni de acontecimientos del fin, se hacen llamar apóstoles. Más discernimiento tiene, como dijo alguien en cierta ocasión, más discernimiento tiene el estatus de la libertad que ellos con el conocimiento que tienen o que dicen tener. El ministerio apostólico, el profético y el de la enseñanza. Pues me he dado de cuenta que en estos últimos días, por la situación que estamos viviendo, cómo han aparecido los maestros en el internet, en el Facebook últimamente. Maestros jovencitos que no tienen ni edad para predicar, que cuando leen la Biblia ni siquiera la leen correctamente bien y se hacen llamar maestros y enseñan en el Facebook cuantas cosas se les vienen a la mente. Vivimos tiempos donde estos tres ministerios están siendo tan maltratados que hoy cualquiera es apóstol, cualquiera es profeta y cualquiera es maestro en la palabra del Señor. ¡Qué tristeza! Luego, a esa mujer que tiene esa actitud que dice ser y no es, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación espiritual o física. No quiere arrepentirse. La arrojo en cama en grave enfermedad y voy a destruir sus hijos, dice el Sagrado Libro. Quiere decir que en medio de esta situación veremos ministerios disciplinados por Dios. Veremos gente muriendo y enferma y la gente dirá, oremos por ellos que son siervos de Dios y no sanarán. ¿Por qué no sanarán? Porque han ensuciado tanto el conocimiento de Dios. Han maltratado tanto la iglesia que muertos, que el hecho de que ellos mueran es mejor que dejarlos vivos, porque vivos siguen destruyendo muchas almas. Por eso es mejor barrer y limpiar la iglesia. De hecho, una de las cosas que yo creo que en este momento el barbecho está pasando por la congregación. En este momento la disciplina de Dios está limpiando toda esa miseria y basura que ha destruido tantas almas y que ha traído tanta mentira y engaño al pueblo del Señor. En el capítulo 3, la Biblia dice en el versículo 2, sé vigilante en cuanto a Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Se le hace un llamado a la congregación que en medio de esta epidemia, en medio de rumores de guerra, en medio de hambre, de economía mundial por el suelo, en medio de todas estas cosas, no dejemos que las cosas más grandes que Dios nos ha dado a nosotros mueran. No lo permitamos. No permitamos que muera el temor, la reverencia, el respeto a Dios. No permitamos que muera la oración, el ayuno, la lectura bíblica. No permitamos que muera el buen vocabulario que tenemos por conocimiento bíblico. No permitamos que las cosas buenas mueran. Vigilemos nuestra vida espiritual. Vigilemos permanentemente nuestra vida espiritual, porque si no vamos a estar en problemas espirituales con el Señor. No permitamos que muera todo aquello que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Estamos en una situación dura, claro que estamos, pero no solamente cristianos. A mí nadie me va a decir, la iglesia en este momento tiene una prueba. No, la tiene el mundo entero, la tiene el ateo, la tiene el vulgar, el delincuente, el político corrupto. Todo el mundo tiene en este momento su día oscuro. Así que esto no es cuestión de que la iglesia solamente esté en prueba. Esta es una situación dura que está golpeando a la humanidad. Nosotros como cristianos, por el Espíritu de Dios, por el Ruach HaKodesh, por el soplo santo, estamos siendo llamados a velar por las cosas que hemos recibido delante de Dios y no dejarlas morir. En cuanto a Filadelfia, no existe ninguna reprimenda para Filadelfia. A Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia de la evangelización mundial, la iglesia del movimiento mundial de evangelismo, el Señor le dice, tengo una puerta abierta para ti. Tiene poca fuerza, porque esa iglesia pura, es cierto, por una parte económicamente no tiene mucha fuerza, porque un movimiento cristiano que defiende la santidad y ataca la mentira, la apostasía, la falsa enseñanza, es un movimiento que no va a ser apoyado por bolsillos llenos. Es un movimiento que va a ser apoyado por aquellos que se rinden ante el Señor, que tampoco tienen mucha fuerza económica, pero que van a apoyar el movimiento y creen en el mover de Dios para estos últimos tiempos. A esa iglesia pura, santa, que defiende la sana doctrina,
se le dice: tengo una puerta abierta que nadie puede cerrar. Nadie va a impedir que tú hagas mi obra conforme a mi voluntad. Finalmente, tenemos a la iglesia de la Odisea. Estas dos iglesias, con mucha fuerza también, van a caminar para el tiempo del fin. Estas iglesias, una la apóstata y la otra la iglesia fiel. La iglesia de la Odisea, quiero leerla toda para que usted entienda cómo el cristiano, en qué ambiente el cristiano de estos tiempos tiene que desarrollarse, tiene que vivir y qué ambiente tiene que enfrentar. Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: conozco tus obras, no eres ni frío ni eres ni caliente. Quiere decir que la Biblia predice tibieza espiritual muy fuerte para los tiempos del fin. Cristianos que tienen un pie en los caminos de Dios y el otro pie en el mundo, la Biblia les llama tibia. Cuando la Biblia habla de tibieza espiritual aquí, está haciendo alusión a las aguas termales que existían en esa comunidad laodicense, la cual se encontraba o se encuentra en la Turquía actual. Cuando el agua fría se bebe, muy buena, y cuando el agua caliente se tomaba, también era buena. Pero mezclar agua fría y agua caliente implicaba tener deseo de vomitar. En este sentido, se le llama tibio a quienes viven en el mundo y quienes quieren vivir la obra del Señor. La Biblia dice: yo los vomito. ¿Por qué? Porque enferman el cuerpo. Un creyente tibio enferma el cuerpo de Cristo. Desanima a los que quieren seguir adelante. Critica a los que están siguiendo adelante. Y aquellos que quieren trabajar le niegan el apoyo por la tibieza. El tiempo de ellos es más compartido con el mundo que con las obras y con la casa del Señor. Por eso se les llama tibios. Se profetiza para estos tiempos una tremenda tibieza espiritual. No solamente en el cristianismo, sino en gran cantidad de líderes que en este momento se hacen llamar líderes cristianos. Sigue diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomito en mi boca. Porque tú dices, claro que sí, te hiciste un inventario, te hiciste un análisis personal y viste que tu iglesia y tu templo está lleno de automóviles, que tu templo es lujoso, y viste que a tu templo llegan cuantos profesionales existen, y dijiste: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es el mensaje que predica la prosperidad, la superprosperidad. Este es el mensaje que predican aquellos que le dicen a usted: venga parte, venga siembre. En este momento vamos a hacer algo muy especial. Usted con su ofrenda va a demostrar el amor que siente por Dios, y todas esas palabras provienen de un espíritu que se dio desde los tiempos de Juan, desde los tiempos apostólicos, en la iglesia de la Odisea. Y dice: no tengo necesidad de nada. Luego el Señor dice: yo te daré el análisis del cielo. Tú eres un desventurado. Quiero tomar la versión viviente para leer ese pasaje bíblico. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Tiene su Biblia en su mano, por favor. Le invito a que la tome conmigo y la lea. En la versión nueva, traducción viviente, Apocalipsis 3, versículo 17. Dice de la siguiente manera, para que todos podamos escuchar. Y si usted tiene la Biblia en su mano, es buena. Dice: tú dices: yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Ese es el mensaje de la prosperidad. Da lo que tienes, que Dios te lo va a devolver. No tienes necesidad de nada. Vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener todo. ¿Dónde queda ese mensaje en medio de esta pandemia? Seguimos leyendo. Y no te das cuenta de que eres un infeliz. La palabra infeliz no es vulgar. La palabra infeliz habla de una persona que no es feliz. Y en cuanto a la eternidad, es tan infeliz que el día que muera, su vida quedará prácticamente destruida en la condenación. Leo nuevamente. Y dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable,
y un pobre ciego y estás desnudo. Empecemos. Eres infeliz porque tienes dinero, tienes todo lo que quieres, engañaste a tu congregación, le sacaste un auto, le sacaste una mansión que hoy con el coronavirus no puedes pagar y estás desesperado, por eso quieres abrir la iglesia. Eso es lo que tú eres para el cielo, un infeliz. Porque tanto que pediste y te dieron y hoy no tienes nada porque todo lo malgastaste. Encima que mentiste has quedado como un miserable. Tú dices por los medios de comunicación que estás bendecido, prosperado y en victoria, pero por dentro no eres más que un pobre infeliz. Eso es lo que tú eres, dice la palabra del Señor. La iglesia va a tener que sobrevivir en medio de mucha apariencia, porque estos hombres dicen tener todo, pero por dentro son unos infelices. Luego sigue diciendo, un miserable, porque de todo lo que tú tienes no compartes con nadie. Nunca aprendiste a dar, nunca aprendiste a compartir. Eres un miserable. Luego dice, eres pobre, porque aunque dices tener, vives como un miserable, pues no disfrutas lo que tú tienes. Has trabajado toda una vida como cristiano que dices ser, como predicador que dices ser. Te has envejecido, te has enfermado y no has disfrutado nada de lo que tienes. Has trabajado para que todo lo que tú tienes sea destruido más adelante. El día que te mueres no solamente no te llevas nada, sino que está en juego la propia salvación de tu alma. Por eso la Biblia dice, en una de las reglas del reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Sigue diciendo, eres ciego, porque miras hacia afuera, miras el pecado de los demás, pero no tienes vista, no tienes la capacidad de ver interiormente cómo estás tú. David dice, lava mis ojos con colirio para que yo pueda ver. No estaba hablando literalmente, estaba hablando espiritualmente. De hecho, el colirio era un aceite que se usaba para refrescar los ojos y poder mirar bien. Muchos líderes en el tiempo final estarían tan sumergidos en su ciega, pobre y miserable vida espiritual que no tendrían tiempo para ver su condición. Usted que me está escuchando, ¿cuántas personas en este momento viven de la vida ajena? Viven viviendo problemas en los demás y nunca han mirado para dentro de su corazón y nunca han querido aceptar los grandes desfases o fallas que tienen que les impedirán ir al cielo. Son infelices, pero también son ciegos. No pueden captar y ver lo vulgar que es su vocabulario y dicen ser cristianos. Los mentirosos que son y dicen ser cristianos. Los miserables porque no pueden compartir con ningún necesitado y dicen ser creyentes. Pasan toda una vida predicando, gritando, haciendo mofas, pateando el piso, haciendo un espectáculo en su congregación, pero nunca han examinado la forma que ellos tienen de vivir. Por eso la Biblia les llama que son unos ciegos y están desnudos. La palabra desnudo. La Biblia dice que miró Dios a Abraham y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Pero en una traducción muy antigua hebrea dice, y lo vio Dios vestido correctamente. La fe no solamente nos viste para Dios, sino que la santidad también. Eso quiere decir que ellos están desnudos ante Dios, pues no están comprometidos con la palabra, ni viven la palabra, ni están cubiertos correctamente delante de Dios. Todo esto se predice acerca del final de los tiempos, el ambiente en que los verdaderos cristianos tendrían que sobrevivir, un ambiente contra el cual tendrían que luchar. ¿Y qué más diré? La Biblia dice en el Evangelio, según San Mateo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No solamente su venida, sino antes del arrebatamiento se daría como en los días de Noé. En los días de Noé comían, se daban en casamiento y vivían de la forma en que ellos querían, corrupta y vanidosamente. La Biblia predice que la iglesia en el tiempo del fin iba a tener que poner mucho cuidado en esto. Si no, los días de Noé podían arropar también a la iglesia, a muchos cristianos, y les dañarían su fe. Hoy, no solamente en el mundo, sino que en el mismo cristianismo se cuentan por docenas los divorcios que se están dando entre pastores con sus esposas, dando a entender
que los tiempos de Noé aún se están viviendo dentro de la iglesia, cuando el hogar y la familia ya no vale nada, cuando la familia se destruye y los hijos quedan en la calle sin un padre que les apoye. Suceden algunas cosas. Número uno, ellos pierden su esperanza. ¿Quién les va a guiar a ellos en el día de mañana? ¿Quién les mitigará el hambre en el día de mañana? ¿Qué ejemplo, qué modelo tendrán ellos que mirar? Y surge una pregunta. Un hombre que abandona a sus hijos por cualquier motivo, ¿con qué carácter y con qué moral puede predicar en un púlpito, puede aconsejar a una persona? Meditemos en esas cosas. Vivían, comían, vivían en fiestas, en celebraciones solamente. ¿Cuántos cristianos viven así en el día de hoy? ¿Cuántos líderes se han alejado de Dios y viven hoy de esa manera? No solamente eso, sino que el diluvio los sorprendió, los juicios los sorprendieron a ellos. Y cuando quisieron arrepentirse y buscar de Dios, ya fue demasiado tarde. Esa es una advertencia para nosotros en el día de hoy. Cristiano que me estás viendo y escuchando en esta tarde, no negocies tu fe, mantente firme. Si aún en la congregación a la que tú asistes ves este problema de divorcio, casamiento, recasamiento, de maltrato a la mujer, de maltrato a los hijos, de golpe y demás, tú no tienes por qué desanimarte. Tienes que mantenerte firme en los caminos de Dios. Finalmente, la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre sería también como en los tiempos de Lot. El pecado más grave que se dio en los tiempos de Lot se llamó homosexualismo, se llamó perversión sexual, se llamó inmundicia, se le conoció por boca de Pablo como sexo contra naturaleza, o sea, un sexo que no es natural, que Dios no dejó. Se conoce como homosexualismo. Eso quiere decir entonces que el movimiento homosexual de los tiempos de Lot volvería para los tiempos del fin. Vemos gente diciendo, cancelo todo movimiento homosexual. Hay gente diciendo, y reprendo y destruyo todo movimiento homosexual. No se va a destruir. La Biblia predice que este movimiento crecerá para los tiempos del fin. Tanto así que el homosexualismo hoy se les permite hablar en la Asamblea de Diputados. No se le permite a un pastor dar una conferencia sobre lo que es moral, rectitud de finanzas, rectitud de la vida de un político, pero se le permite a los homosexuales dar un discurso totalmente inmoral. Tenemos los medios de comunicación plagados en homosexualismo. Tenemos líderes creyentes, cristianos, lesbianas y homosexuales en los púlpitos y en los grupos de música. Quiere decir que ese ambiente de homosexualismo no se va a parar. No reprenda lo que no se va a detener. Dice la Biblia que en los tiempos de Lot llegaron y quisieron violar, conocer, que es la palabra en ese momento, tener relaciones sexuales, violar a los dos hombres que Dios envió a la casa de Lot. Y en ese momento los ángeles le dijeron a Lot, ya no hay más nada que hacer, escapa por tu vida. Cuando leí la profecía de los tiempos de Lot y quise estudiar también lo que la Biblia nos habla acerca de estos tiempos de Lot, me di cuenta de algo. La casa de Lot quiso ser violentada y los ángeles dijeron, hasta aquí, ya no más, nos fuimos, Lot, que es lo que es un símbolo también de la iglesia. Cuando nuestro hogar quiera ser violentado a través de las leyes que se discuten en el día de hoy, el arrebatamiento, la partida de este mundo es un hecho. Mañana volveremos a compartir 2 estudios bíblicos de nuevo. Les esperamos para mañana y le daremos continuidad a este tema que estamos trayendo a ustedes. Mañana también vamos a hablar de la condición del mundo, específicamente. Hoy hablamos sobre la condición de la iglesia, mañana hablaremos de la condición del mundo para los tiempos del fin. Que mi Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes. Gracias.